me siento abrumadísimo, No, me siento muy impotente. Y Ha esa venido a mí como una sensación de pesar. Me duele de que le grité a mi hijo y... Hay conversaciones que los hombres rara vez tenemos, no porque no importen, no porque no las necesitemos, sino porque nadie nos enseñó cómo empezarlas. Esto es La Fogata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén visitando. Soy Sebastián Berríos, el líder de Tribu Papás, y aquí comenzamos con La Fogata. Hay conversaciones que los hombres rara vez tenemos, no porque no importen, no porque no las necesitamos, sino porque nadie nos enseñó cómo empezarlas. Este es un espacio de Tribu Papás, donde hombres de distintos países, historias, formas de vivir la paternidad se sientan a conversar de lo que verdad significa ser papás, ser pareja, ser amigos y seguir creciendo en el intento. Ahora aquí yo me encuentro con Matías, Andrés y Felipe, a quienes los voy a presentar en este momento, o mejor dicho, les voy a dar la palabra para que se puedan presentar. Partamos con Matías. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Gracias por sumarse. Mi nombre es Matías, soy papá de Cata y de Juli, ya están grandes, tienen 12 años y 8 años. Y soy psicólogo, trabajo con padres hace muchos años, he escrito algunos libros sobre paternidad, pero más que nada mi escuela también es mi propia experiencia cotidiana con ellos. La verdad que estoy acá porque tengo ganas de compartir también mi propia historia. Súper, Felipe, te doy la palabra. Mucho gusto y saludos desde México. Yo soy Felipe Morales. Yo soy papá de 2 pequeños, de Olivia de 7 y Diego de 5. Soy un papá que decidió ser papá, que planeó justamente llegar a esta etapa junto con mi pareja. Y me di cuenta justamente que aunque yo soy médico, con el conocimiento que tenía y con toda de alguna manera, experiencia en temas de desarrollo infantil, no sabía absolutamente nada de lo que era ser papá y me topé con que justamente no estaba nada preparado, aún a pesar de que tenía conocimientos. Entonces esto me llevó justamente yo nutrirme, yo darme cuenta, yo formarme como un hombre que necesita prepararse para ser papá, y eso me llevó a compartir justamente el tema de la paternidad consciente, la paternidad presente y cómo resignificar la figura paterna. Entonces, parte de mi trabajo como médico ha sido también acompañar familias, acompañar hombres en el tema de resignificar la paternidad y ser conscientes en nuestro rol como hombres en la vida de nuestros hijos. Y sí, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Felipe. Andrés, tu turno. Hola a todos, un placer. Mati, Feli, Seba, gracias por estar acá. Qué honor es para mí compartir con ustedes. Yo soy apenas papá, papá de 2, de Maya y de Noah. Nada tengo que ver con el mundo de la psicología ni la medicina. Yo estudié mercadeo, otras cosas, viví en el mundo corporativo, pero mi experiencia personal me llevó a cuestionarme todo, todo desde quién soy, por qué soy, y cuando quedé en embarazo, mi primera pregunta que se me vino a la cabeza es ¿qué es ser papá? ¿Qué es tener un hijo? ¿Qué es tener una hija? Y empecé a darme cuenta que uno estudia para ser médico, para ser psicólogo, para ser ingeniero, para ser administrador, pero nadie estudia para ser papá. Y tal vez es donde uno más se debe preparar porque es un universo de circunstancias bastante divertidas, pero bastante retadoras. Entonces, ese es un poquito mi rol desde mi experiencia, el dedicarme a entender, aprender, resignificar, romper patrones, romper paradigmas e invitar a otros hombres a que lo hagamos y aprender de otros hombres, de otros papás, para que construyamos una comunidad cada más grande donde nos apoyemos todos. Entonces, de nuevo, un placer estar con ustedes. Espectacular lo que dice, y me sumo un poco a eso porque yo los presento a ustedes, pero no a mí. Yo también soy papá de Leonor y Benjamín, mis 2 pequeños, y también Julián, que está en el cielo, ya, pero me pasa un poco que me pasó lo mismo que a ti. Yo tampoco soy ni médico ni nada relacionado de alguna forma. Yo también soy profesional TI, pero me formé como asesor de porteo también, y me pasó lo mismo. Uno se forma mucho como profesional, pero para ser padre falta mucho. Entonces, es muy rico lo que estamos generando acá y lo que estamos conversando. Entonces, avanzando un poquito con la conversa, para adentrar, bueno, también mis redes son Papás con Lentes, además de lo que es Tribu. Si pudieran describir su paternidad hoy en una sola palabra, ¿cuál sería la palabra en cual la escribirían?
Una sola palabra es muy difícil, pero creo que yo diría intensa. Mi palabra es intensa. Yo diría, ah, yo he hecho este ejercicio muchas veces en talleres de papás, pero yo siempre pongo 3 palabras, porque justamente creo que es demasiado amplio. No hagas trampa, Felipe, no hagas trampa. No voy a hacer trampa, entonces voy a sumarme a una. Yo creo que sería resignificar, porque he resignificado mi vida, mis sueños, mi pasado, mi presente, mi futuro y mi relación con pareja. Yo creo que resignificar. Yo iba a decir algo muy similar a lo tuyo, Félix, porque me siento muy identificado, pero mi palabra es renacer. Yo siento que a medida que voy criando a mis hijos y que los voy acompañando en sus procesos, me estoy criando a mí mismo y estoy cambiando esa crianza que yo recibí en donde quisiera cambiarla. Es como si me estuviera criando a mí mismo, estoy renaciendo. Wow, qué profundo. Sí, pero sin embargo tiene mucho asidero en situaciones de la ciencia, ¿no? Vos, Feli, y también seguramente podrás comentar un poco sobre esto, pero es verdad que los varones, cuando nos conectamos con nuestros bebés, cuando nos conectamos con nuestros hijos e hijas de una manera muy presente, se empieza a armar nuevas conexiones neuronales, se empiezan a cambiar ciertas cuestiones fisiológicas, hormonas que se despiertan y algunas que se empiezan a apagar, que hacen un cambio fundacional a veces en cómo somos, en cómo nos sentimos. Y esto no es una cuestión de sensaciones únicamente. Hay muchos estudios que empiezan a avalar y que empiezan a investigar qué nos pasa a los papás, qué nos pasa a los varones, que no gestamos, que no parimos, pero que de repente nuestro cuerpo, por sentir de la manera, está cambiando. Mati, quiero hablar de ese tema porque tengo una pregunta, pero antes, Seba, tú no nos dijiste tu palabra. Sí, me quedé muy escuchándolos, pero la mía está muy correlacionada con las que dijeron ustedes, que es reconectar. Y justamente ustedes dicen cómo reconectar con el yo de pequeño. Y el reconectar con el yo de pequeño justamente va en qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron, qué es lo que quiero cambiar, qué versión quiero ser de mí como padre, como varón, como persona. Y eso también cómo va reconectando con cosas que uno en lo que va de la vida va muchas veces dejando de lado. Y uno al convertirse en padre te das cuenta que muchas de esas cosas nunca las tuviste que dejar de lado y que ahora tienen más significancia al respecto, y esa reconexión te ayuda mucho en todo este proceso. Y tomando lo que dijeron, aprovechando el tema de los estudios, es cierto, por fortuna ahora están apareciendo bastantes estudios, pero aún así son pocos, y eso pasa porque efectivamente no se dan estas instancias de conversar. Y también es una de las situaciones que queremos como Tribu Papá, ser una plataforma para poder reconectar entre varones, entre padres, y también ser la plataforma para que puedan hacerse más estudios y otra cosa. Entonces, ahí les doy la palabra para que se siga hablando del tema de los estudios. Félix, yo vi que quería hablar al respecto. Es muy interesante. Justamente hay mucha información del proceso de la gestación en el cuerpo de la mujer. El embarazo ha sido algo que ha sido, pues, tema central en la humanidad, ¿no? Desde el principio de la humanidad, obviamente, la biología. Entonces, está muy ampliamente documentado todos los cambios hormonales que tienen que suceder en el cuerpo de la mujer para poder establecer el entorno, el nicho adecuado para que se desarrolle o se geste una nueva vida, ¿no? Eso lo tenemos, creo que, por bien sabido todos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el cuerpo de la persona que está acompañando? Sea papá o sea algún otro tipo de pareja. No hay un proceso biológico per se que nos cambie el cuerpo, porque no estamos atravesando un cambio físico en nuestro cuerpo. Entonces, por mucho tiempo se pensó que realmente la presencia del papá pues no era tan relevante al tema de simplemente cumplir tareas que no podía hacer la mamá, ¿no? Entonces, el rol del hombre, históricamente hemos visto cómo se ha puesto como ese nomás el apoyo, pero lo puede suplir ese mismo apoyo la abuela, la amiga, la tía, etcétera. Entonces, la figura paterna se va relegando desde ese punto que biológicamente no hay una evidencia de un cambio, pues tampoco culturalmente hay una necesidad incipiente de que esté presente papá. O sea, no es indispensable. Mamá es indispensable, por supuesto, porque está gestando. Pero pues si no está el papá, pues lo hemos visto en muchísimos casos. En México, casi 5 de cada 10 hogares no tiene un papá presente en el hogar.
Entonces vemos cómo la sociedad se ha gestado sin la presencia si generalizáramos como sin la presencia del hombre. Entonces vemos cómo en todo el imaginario cultural no hay un efecto, o no vemos justamente la importancia del papá. Entonces obviamente en los estudios científicos pues muchísimo menos. Por fortuna, cada vez hay más estudios al respecto donde se ha visto en países en donde hay, por ejemplo, políticas públicas que hacen que los hombres puedan estar presentes, donde haya una forma de pensar en el imaginario en donde ya el hombre decide estar presente, se ve que hay cambios en la forma cambios en las familias, cambios en inclusive en la propia salud mental del hombre o de la familia y de los hijos también, el desarrollo que había futuro. Y lo que se ha encontrado justamente es que hay cambios físicos, pero hasta que no hay una decisión de que un hombre esté presente en esa parte. El binomio mamá-bebé es un binomio que no lo puede separar en la mayoría de los casos, es automáticamente. Pero para que pueda ser un trinomio, donde ya ese triángulo esté integrado papá o la pareja, ese ente externo tiene que meterse, tiene que hacer lo que tenga que hacer para meterse en una forma práctica. Ese introducirse a este binomio hace que empiece a haber cambios justamente hormonales, pero eso no sucede hasta que no hay una decisión propia del hombre o del papá a que se involucre. Entonces eso es algo complicado porque obviamente no va a pasar ningún cambio si el hombre no decide involucrarse en esas partes prácticas. ¿Y qué es involucrarse en las cosas? A veces tan simples que podríamos pensar que no ejercen ningún cambio. El hecho de ir a las ecografías, empezar a imaginar y ver ese bebé que está en el vientre, empezar a sentir a ese bebé. Esa parte emocional empieza a generar cambios en la oxitocina, en las endorfinas, empieza a generar cambios también en la forma mental de cómo imaginamos nuestra propia vida, ¿no? Nuestro propio proyecto de vida, hasta que nos enfrentamos a esa parte. Y la cosa es que la mamá pues lo vive dentro de sí, y los hombres tenemos que meterles ese bebé en la cabeza para que empiece a generar un cambio en nuestro propio cerebro. Aumenta la oxitocina poco a poco, pero es una parte muy mínima, o sea, no es un cambio como con el cuerpo femenino, por supuesto. Los andrógenos o las hormonas masculinas, la testosterona, hay una disminución gradual, pero muy pequeña. No afecta a nuestros caracteres, no afecta a nuestra masculinidad, no afecta físicamente los caracteres secundarios sexuales, pero sí parte del comportamiento o parte de ese nuevo mix de hormonas genera que nuestros sentidos estén más enfocados a cosas en las que antes no estaban enfocados. Por ejemplo, no sé, yo creo que ustedes lo vieron. ¿Quién de ustedes, cuando nació su bebé, antes de que tuvieran bebés, ustedes dormían como roca? O era muy fácil que se durmieran y no había nada que te despertara. Mi esposa me acuerdo que me decía, es que tú no te despiertas, tenía que estar... Entonces, lo que tú dijiste pasa mucho. Lo reflejaste perfecto. Yo antes de todo este proceso podía pasar un camión al lado mío y yo no despertaba ni por si acaso. Y ahora es como casi que escucho un más mínimo ruido, ya, corriendo. Y en verdad lo que dices, que no somos resignificados, también es un tema social cultural, porque también, por ejemplo, hay algunos libros o algunas situaciones donde hablan que hay sociedades tribales, ancestrales, donde el padre sí estaba involucrado, donde sí se realizaba, y esto era totalmente natural. Entonces también hay un tema social cultural que afecta mucho. Yo creo que a todos les pasó el tema de cuando nacieron sus hijos, aparecieron las abuelas así como, perfecto, llegamos las abuelas con la madre, usted váyase por un lado que el papá, adiós. Y es como, adiós, y es como, no, pues, como tú mismo dijiste, acá está la triada, no la diada, que yo también siempre hablo, mamá, papá, hijo, hijos, hija, y efectivamente es un tema de que hay que ir entregando, hay que entregarte información, hay que hablarla, porque si uno no la tiene, es súper complejo conversarlo. Andrés, que yo vi que tenía harto que decir también al respecto. Sí, Sebas, no, con respecto a la dormida, me describiste, Feli, yo tengo una pequeña diferencia, es que yo sigo durmiendo como un tractor, pero no me despierta nada excepto el llanto o el sonido de la voz de mis hijos. Es decir, si suena un trueno o tiembla, yo sigo durmiendo, pero hace y ahí estoy despierto. Como que ya logré en mi consciente y en mi subconsciente identificar esos sonidos. Pero te iba a decir, Seba, es muy interesante lo que estabas diciendo ahorita de las comunidades ancestrales, porque
lo que yo he leído y lo que yo entiendo y lo que yo he estudiado es un poco distinto. Y es que en las comunidades indígenas y en las comunidades ancestrales el papá no existe o no existía. Y aquí voy con esto y es, si nos ponemos a pensar en las comunidades indígenas que viven realmente en comunidad y no en familia o en pareja, sino en comunidad, todos conviven con todos, los que tienen la edad reproductiva son los mismos que tienen la edad de ser productivos o de ser proveedores para la sociedad. Entonces el que tienen sus 20, 30 años o más ancestral los 15 o 20 años, son los que tienen el cuerpo y la energía para tener un hijo y parir, y son los mismos que tienen la energía para ir a cazar un león o para ir a cazar un venado o para recolectar semillas. Y por esto lo que pasaba es que cuando los hijos nacían se le entregaban a los ancianos. Y los ancianos eran quienes los criaban, que no solamente ya no tenían la energía para salir a hacer este tipo de tareas, sino que además tenían la madurez emocional para poder criar a los hijos, a los niños de mejor manera. Entonces ahí ya no existía la figura de papá y mamá. Eso por un lado, y por otro lado no existía la pareja. Existían hombres, existían mujeres, y las relaciones sexuales pasaban según como ellos iban sintiendo, no había fidelidad. Y eso hacía que todos supieran quién era la mamá, pero nadie sabía quién realmente era el papá. Entonces, realmente cuando uno se pone a estudiar, la creación de la palabra papá vino muchos años después y está muy ligada a cuando el hombre se vuelve nómada y cuando viene el feudalismo y el tema de yo, esta es mi tierra, ¿quién se la voy a heredar? Entonces como que empiezan a buscar herederos, pero la palabra tío surgió miles de años antes, porque todos los papás eran tíos, y por eso es que el hombre, digamos, que va un poquito más atrasado en la presencia, en la crianza, y por eso digamos que nos cuesta un poquito más, porque no es tan natural como la relación mamá, el binomio que decía Feli. Entonces, Hay algo que... es una decisión de estar presentes, es algo más del tiempo moderno. Dale, Matías. Hay algo que de lo que están diciendo que me parece que es importante rescatar, que es que hay muchas comunidades y cada comunidad también se ha podido construir a su manera. Eso es cierto. Hoy en día sabemos que hay, por ejemplo, comunidades en el Amazonas donde siguen viviendo tal vez de una manera, si querés, más tradicional o si querés más ancestral, como estaban nombrando ustedes la palabra, y que, como decías vos, no se sabe quién es el padre por las formas de relaciones y de vínculos que están, pero a algún punto todos son padres. Es decir, es como cuando nosotros vemos en el mundo animal un macho o una hembra y decimos es la mamá o es el papá. ¿Sí? Esa construcción de madre y de padre es una construcción nueva, moderna, etc. Y esto lo traigo para llevar a lo que decía Felipe y volver otra vez a nosotros, porque me parece que está bueno este juego entre teoría, pero también conectándonos con lo que nos pasó. Esto de, bueno, la mamá forma una diada casi unilateral y que es indivisible. En algún punto, sí y no. Digo, en las últimas investigaciones también marcan que lo más importante es una figura de apego. Digo esto para pensar en todas las familias incluso que adoptan, las familias que son de distintas identidades sexuales, las familias que tal vez ella tiene que salir a trabajar y es el papá que se queda en casa. No es lo más común, claramente, pero en ese caso la figura de apego principal es quien se queda en casa, sea una mujer, sea un varón. Y digo esto pensando de vuelta, trayendo a mi experiencia personal. Cuando nació mi hija, hace más de 10 años, yo no tenía la pregunta que tenía Andrés. Yo no tenía la pregunta de cómo es ser papá. Yo dije, bueno, ser papá es esto, ir a trabajar, traer la plata de comida a casa, ir a hacer lo mío y quien cuida es mi pareja, ¿no? Y después pasó un tiempo y me di cuenta que era un lío tremendo, que eso no era significativo para mí, ni para mi pareja, ni para mi hija. Realmente trajo muchas problemáticas que seguramente hablaremos después. Pero después cuando me nació mi segundo hijo, me quise dar como una revancha frente a eso. Y ahí ya tenía ciertas preguntas armadas y me quedé en casa. Después dejé mi trabajo y me quedé en casa, mientras mi pareja salía a trabajar. Y eso formó una figura de apego en mí que hizo muchos cambios. Hizo muchos cambios emocionales, que hizo muchos cambios a mi manera psíquica, lo que se llama anidación psíquica, digo, para traer de vuelta la teoría y la práctica. Y trajo muchas emociones que fueron muy, muy intensas, por eso era mi palabra, sí. Una pregunta que me han preguntado muchos papás y que quiero que la elaboremos entre todos es, estoy 100% de acuerdo porque yo lo viví igual, yo decidí
estar presente por mis hijos y siendo una conexión que no tiene palabras, pero la pregunta que me hacen muchos papás es que hay unos que no tienen la posibilidad de hacer eso porque económicamente tienen que seguir yendo a trabajar. Eso implica que por la circunstancia comparten menos tiempo con sus hijos de lo que quisieran. Ujú. Pero hay alguna forma de, entendiendo esa realidad, que igual se genere el vínculo y la conexión. Porque lo que yo hablaba mucho es, la presencia no es solamente estar 24/7. La Exacto. presencia es Por más un supuesto. tema de conexión emocional. Pero ¿cómo se construye eso realmente? Sí. Mira, Siempre va a ser yo voy mejor a... la cantidad que la calidad en términos simbólicos y en términos de esto que estamos hablando, de estos cambios. La cantidad es muy importante, pero la calidad también. Es decir, si tenés poco tiempo, que sea de la mejor calidad posible. Y es difícil a veces esto. Por eso, como decía Seba, es muy importante que tengamos políticas públicas, que los estados y las comunidades nos apoyemos y nos acompañemos, ¿sí? Esto es fundamental para empezar a generar este cambio, porque a pesar de que uno ame mucho a sus hijos o sus hijas, pero si no estás presente ni 10 minutos por día, va a ser muy difícil, ¿no? Que pasó, a muchos les pasó esto en pandemia, tal vez viviendo lejos o trabajando fuera de la ciudad. Mati, pero Claro, ¿qué es estar presente 10 minutos? ¿Cómo se compone? Es decir, porque estar presente es, yo puedo estar ahí, pero estoy en el celular, o estoy es pensando que en la eso ya no es reunión. estar presente. Claro. Eso ya no Claro. es estar presente. Y justamente ahí iba a tocar un tema. Por ejemplo, ¿cuál ha sido mi experiencia con mis hijos? Con mi hija, cuando yo me enteré que ya venía en camino, yo avisé de inmediato en el trabajo, ¿sabes qué? Mi hija va a nacer aproximadamente en tal fecha y yo no me voy a tomar vacaciones hasta la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Junté todas mis vacaciones más el mísero postnatal para poder estar presente más tiempo en la casa. Porque aparte, los mismos estudios van diciendo, los primeros días son fundamentales. Y con los míseros 5 días que hay acá en Chile, por ejemplo, estás en la clínica hospital, vas al registro civil, volviste a la casa y ya tienes que volver a trabajar. Entonces eso no te genera ningún tipo de apego y justamente no hay políticas asociadas. Pero, ¿qué me pasó? Hice algo muy similar después con mi hijo y en los dos casos tuve aproximadamente 1 mes y medio en la casa. Ese 1 mes y medio hizo mucho la diferencia. Hace también que haya una conexión distinta con el bebé. Y también hay otro detalle. Después cuando volví a trabajar, ¿qué es lo que estaba haciendo? Que tal vez no podía estar presente completamente en todo momento, pero algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Una vez, 5 minutos, una vez a la hora, cada 1 o 2 horas, por ejemplo, una videollamada. Una videollamada de 5 minutos, 2 minutos, que es lo mismo que te va a hacer un café o vas al baño o el que fuma se pega un puchito, pero esos pequeños detalles van generando cambios también de nexos con tu bebé, con tu hijo, o algo tan sencillo como llegaste del trabajo, ¿sabes qué? Y vas directo a compartir con él en ese mismo instante. Esas cosas son las que van generando la diferencia y que después también ellos mismos te lo van reconociendo, tú lo vas notando y vas generando esos vínculos. O algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Tengo que ir a comprar lo que sea. Me sale más fácil ir sin mi hijo. Voy con mi hijo, voy con mi hija. O el mismo tema del porteo, justo te ayuda, como por ejemplo, en este momento, obviamente porque estamos hablando nosotros no, pero yo también trabajando de forma remota, todo, con los dos estuve aquí porteado mientras estaba metido en reunión, trabajando, iba a comprar, cocinaba, y esos momentos van generando, a pesar de que estés haciendo alguna otra cosa, van generando ese nexo porque están acá, sienten tu latido, sienten el piel con piel, que hay la teoría del apego y hay cuantas otras cosas que van tomando al respecto, que yo creo que todos ya tenemos, y todo eso va haciendo las diferencias, y tú lo vas notando entre que tú lo hagas versus otros padres que no les interesa o no saben al respecto y van notando cuál es su relación con sus hijos. Sebas, yo le voy a sumar una patica adicional y es, porque ya van conociéndome un poquito más, va a salir mi parte esotérica acá, pero Dale. hay una forma que usan las mujeres, o una forma no, hay una vivencia de las mujeres que de hecho nos recrimina mucho a los hombres, y es que la mamá nunca deja de ser mamá. Entonces la mamá está trabajando, pero sigue pendiente de sus hijos. La mamá se va de fiesta, igual está pensando en mañana tengo que madrugar. Que normalmente los hombres, por nuestra forma en que funciona nuestro cerebro, nosotros sí separamos. Si yo me voy a jugar fútbol, me voy a jugar fútbol. Si estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Y como que logramos desconectarnos. Pero
hay una forma y es, para ponerle un nivel de evolución a lo que tú mencionabas, de seguir conectados sin necesidad de tener esa conexión o ese vínculo físico de la voz a través de una videollamada o el tacto, sino simplemente energéticamente. Y es que tú logres, por ejemplo, estamos aquí hablando, ninguno está con sus hijos en este momento, pero solo que tú lo tengas en tu pensamiento te genera esa conexión energética con ellos. Y es como nosotros como hombres logramos estar en esa omnipresencia de estar más presentes sin necesidad de estar presente físicamente todo el tiempo. Uh-huh. Sí, algo muy importante que también creo que tenemos que considerar, hablando un poco de la figura de apego, es que también hay figuras de apego secundarias, ¿verdad? Y eso se genera obviamente con estando tiempo presentes, ¿no? Pero algo que yo también siempre me han preguntado, ¿y cómo le hago si la economía de mi familia depende exclusivamente de mí? Creo que uno de los grandes temas de nosotros, como a los hombres nos encantan los retos, ¿no? Nos encantan los retos, superar. Y yo creo que el reto más grande que tenemos que aprender a superar, la aventura más grande es la paternidad. ¿Por qué? Porque es algo muy incómodo en la sociedad actual. Ser un padre presente es algo que trae mucha incomodidad. ¿Y a quién le toca abrir puertas? ¿A quién le toca romper paredes? ¿A quién le toca poner la conversación en el centro? A nosotros los hombres. Y la verdad es que las políticas o los cambios que ha habido en temas de paternidad no lo hemos hecho los hombres como tal. Ha sido a través de el movimiento feminista, aunque no lo queramos reconocer, ha sido a través de las mujeres pidiendo derechos para sus propias maternidades que por consecuencia nos han afectado. Esos días de licencia de paternidad, 2, 3, 5, los que tenga cada país, han sido gracias a las políticas que han ejercido las mujeres. No ha sido porque nosotros nos hemos reunido en las plazas, necesitamos licencias de paternidad. Yo nunca he visto, por lo menos en México, y no he escuchado en Latinoamérica, una marcha en favor de la paternidad, de algún derecho acerca de la paternidad. Entonces, desde ahí empieza la importancia que nosotros le damos a, ok, yo no tengo tiempo. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida? ¿Qué estás haciendo tú en tu comunidad de hombres para que haya un cambio? Y la verdad es que a veces como papás quisiéramos, no, pues es que si en el trabajo me dieran, es que si la economía fuera mejor, es que si mi esposa, es que si yo podría ser un papá presente, y nos pesa, nos duele darnos cuenta que no podemos, pero a veces no hacemos nada al respecto. Y eso es muy cómodo. El cambio fuera y no lo hacemos. Eso es muy cómodo, exactamente. Y yo a veces que les digo, ok, si no tienes tiempo porque trabajas 8 horas, tienes la noche. Encárgate de despertarte la noche. Es que qué cansado. Pues por supuesto que es cansado, pero eso es algo que es una forma en la que tú puedes conectar. O el fin de semana. Haz un cambio, el fin de semana, haz un cambio en tu horario, prevé tu trabajo, pero a veces que no queremos hacer nada. Por lo más la resistencia al cambio y un poco lo que tú dijiste, ¿qué es lo que podemos hacer? Y son actos también muy sencillos para poder ir generando cambios, además de que obviamente como comunidad ir potenciando y fomentando al resto que se vaya normalizando aquello. Es algo tan sencillo que cuando uno pide permiso en el trabajo o te dicen algo, habitualmente, yo creo que a todos les ha pasado, pero no que para eso está la mamá, y uno decir, sí, pero yo soy el papá, yo también quiero estar presente. Exactamente. Y de hablar de un tema de, oye, yo necesito estas políticas, necesito realizar estas cosas porque soy padre, quiero ser presente, yo también soy productivo y lo voy a seguir siendo. Es más, voy a ser mucho más productivo y comprometido con mi labor, si es que también se considera el hecho que yo quiero ser padre presente, quiero ser padre corresponsable, de que eso es un win-win para todos, porque efectivamente mejora nuestra salud mental, mejora la salud de nuestros hijos y también las de nuestras parejas, por el hecho de empezar a liberarlas de carga mental y poder empezar a equilibrar la carga mental entre ambas partes, o dependiendo con quién sea. Yo voy a ser un poco disruptivo acá, perdonen, pero me parece que está bueno salir un poco de la comodidad de lo que venimos charlando hace un tiempito. Primero voy a decir que acá en Argentina, por suerte, hemos empezado a armar alguna cuestión en relación a pedir una licencia corresponsable en la campaña paternal, así que pueden googlear un shout out para la campaña paternal, quienes hemos hecho una marcha hace 3 años atrás. Hemos querido hacer otras nuevas, pero bueno, se ha sido difícil justamente. Pero bueno, como decías vos, Felipe, realmente faltarían muchas más marchas, muchas más campañas, no solo acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y por otro lado, salir un poco de nuestra comodidad. Y cuando me refiero a esto a mí lo que mayormente me enseñó la paternidad es a pedir ayuda.
Los varones estamos muy mal acostumbrados, muy mal educados a nunca pedir ayuda, a siempre me la tengo que bancar solo, a me lo pongo en la mochila y sigo adelante. Y todas estas cuestiones que estábamos nombrando recién, muchas mujeres, madres solteras, que está lleno lamentablemente de madres solteras, no están muy mal diciendo, bueno, yo no puedo dormir, trabajar y hacer todo al mismo tiempo. Sí, claramente, tener un hijo, tener una hija, es un montón de tiempo y de responsabilidad que uno tiene que dedicarle. No podemos hacerlo como si fuese algo extra a nuestra vida, no es como llego de trabajar y me encargo de mis hijos. Un poco lo que decías vos, Andrés, la carga mental es 24/7. Si me llaman de la escuela, de otro lugar, y me dicen, tu hijo, ¿qué me pasó? Me dijeron, che, me dice la niñera, tu hija está con fiebre. Y yo no le dije a mi empleadora, quisiera ir a cuidarla. Porque hay que tener cuidado, David. No hay que decir que quiero ser un padre corresponsable. Tengo que ser un padre corresponsable. Entonces yo tengo que estar cuidando a mi hija. No es estaría bueno que seamos más presentes en nuestra vida de nuestros hijos. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Por eso digo, sacamos un poco de nuestra comodidad de estaría bueno, propongamos como algo copado, sino como algo de que realmente estamos faltando a nuestra responsabilidad de paternidad. Y acá es donde eso es un poco lo que yo les respondo a quienes me dicen, che, tengo poco tiempo. Bueno, empecemos a construir comunidad también. Veamos quiénes son quienes tengo al lado para pedir ayuda en ese sentido. Muchas veces, y hay muchas familias y esto se ve con el cambio de la crianza, que no cuentan con los abuelos o con los suegros o otras personas de otras edades. Entonces, es difícil entrar en un síntoma de intimidad, de vulnerabilidad con otros varones, ¿sí? Tenemos que empezar a encontrar eso. Mati, yo le quiero sumar una cosa adicional, y es, estamos hablando que como hombres tenemos que hacer dos cosas. Uno, el asumir que el cambio nace en uno y no esperar que el cambio lo haga alguien más. Y segundo, el pedir ayuda, que va atado al ser vulnerable, y es, oigan, no puedo con todo. Necesito que me ayuden porque en este momento lo que pasa. Pero hay otra tercera que nos pasa mucho, y es que tenemos en nuestra cabeza que más adelante se va a mejorar, como poner la solución en el futuro, y es, yo tengo que trabajar mucho hoy porque eso va a hacer que yo tenga unos buenos ahorros para más adelante poder salirme del trabajo, o tener un buen ahorro pensional para después tener una buena pensión. Y estamos pensando siempre en el futuro, y por eso hoy tenemos que hacer doble esfuerzo. Y mi invitación es que no hay futuro sin presente, porque cuando seguramente tú tengas ese ahorro, si es que llegas a tenerlo, tus hijos ya no están. Tus hijos ya se fueron y ya están construyendo una nueva familia y te quedaste solo. Entonces, si no es hoy en donde tienes la posibilidad de estar con tus hijos, de disfrutarlos y de criarlos, no hay mañana. Entonces hay que hacer un cambio que nace de uno, hay que aprender a pedir ayuda y hay que hacerlo hoy, hay que hacerlo ya. De eso que hablaste, Andrés, yo justamente le iba a tomar una pregunta a todos ustedes. Porque muchos hemos visto en la realidad, en la generación de nuestros padres, abuelos o también de nuestros padres, de que se han enfocado tanto efectivamente en ese futuro que finalmente descuidaron la familia, terminan separados, los hijos no quieren hablar con ellos, pasa un montón de temas. Entonces, la pregunta que va, que yo creo que ya en parte la respondiste, pero ¿qué han aprendido hoy como papás que sus propios padres no pudieron enseñarles? Que también ese es un tópico no menor, que yo creo, porque nosotros hemos ido aprendiendo a través de nosotros mismos, no de las otras generaciones. ¿Qué es lo que han aprendido ustedes al respecto? Yo te tengo una diferente a lo que hemos hablado, y es el cuidado emocional. Y es, mis padres y las generaciones anteriores, el común denominador era, tengo que cuidar y criar y proteger a mis hijos en un ámbito mucho más físico. Que no se caiga, que te comas o no te comas esto, que te alimentes bien. Pero nunca se nos enseñó cómo realmente tienes que hacer un cuidado y un sostenimiento emocional. Cómo se maneja una pataleta, cómo se maneja una tristeza, cómo se maneja una ira, cómo se maneja una frustración. Y lo que normalmente pasaba en esas generaciones era que se premiaba mucho a los hijos felices, a los hijos alegres. Y entonces, si mi hijo está alegre, ¿cómo le mantengo esa alegría el mayor tiempo posible? Y si está triste, ¿cómo lo pongo alegre rápido?
porque no quiero que esté triste. Y yo creo que ahí está el cambio y es aceptar que la tristeza, la ira, la frustración, la ansiedad y todas estas emociones son parte de la naturaleza del ser humano y todas vienen con un aprendizaje y vienen a durar cierto tiempo. Entonces, si mi hija está triste, yo te voy a acompañar a estar triste. El tiempo que sea necesario. Si quieres llorar, yo estoy aquí para ti y te amo y llora el tiempo que necesites. No es buscar callarla, ni es buscar que se ponga alegre. Entonces, esa inteligencia emocional y esa crianza emocional, yo creo que es algo que es la responsabilidad de esta generación. Feli, Mati, no sé qué tienen para esa pregunta. Sí, yo creo que fue muy interesante la relación con mi papá. Mi papá, todos están casados, mis papás, pero fueron una familia pues tradicional mexicana, pues con cierto machismo, nunca hubo abuso, pero siempre fue esa división de labores en el hogar, ¿no? Mi papá preocupado, siempre levantándose muy temprano para trabajar, tomando turnos de pronto dobles, él enfocándose en mi mamá, pues a cargo de la casa también haciendo negocio familiar de pronto. Entonces yo siempre los vi como separados en sus labores, armónicamente, todo funcional, pero muy separados, no como un equipo en conjunto, sino como cada quien haciendo su labor bien, ¿no? Y algo que creo que he resignificado es justamente lo contrario, hacer un equipo, una corresponsabilidad en todo lo que significa de los 100 labores que hay en la crianza, pongámosle un número, entre los dos hacer las 100, y no como, no, pues a mí me toca mis 50, pues yo hago mis 50 y a ti tus 50, es como de, ¿qué tengo que hacer yo para involucrarme? Entonces, eso significa cambios de trabajo, cambios de horario, sacrificios aquí, sacrificios allá, pero cómo hacer un equipo junto con mi pareja. Creo que eso ha sido uno de los grandes retos, y es un reto todos los días, porque somos dos personas distintas, con contextos distintos, con formas de pensar distintos, pero siempre buscar cuál es el común acuerdo en cómo vamos a crear, en cómo vamos a mover el dinero, en qué horarios vamos a buscar trabajo. O sea, todo lo consideramos como equipo. Creo que ha sido algo increíble, maravilloso, sanador y retador a la misma vez, porque es como trabajo constante, día con día. Me equivoco, ¿cómo lo resuelvo? Hubo un error, ¿cómo lo acomodamos? Vamos bien, ¿hacia dónde caminamos? Entonces creo que es un trabajo constante todos los días, pero creo que es el gran cambio que he visto con la paternidad que yo he visto en las generaciones atrás. Yo quiero sumar un poco las dos cosas que dijeron, porque lo que venía pensando y lo que venía sintiendo es que mi paternidad me despertó muchos miedos, la verdad. Un poco lo que decíamos al principio. Yo creo que los varones no estamos acostumbrados generalmente a identificarlo, a reconocerlo y a nombrarlo al miedo. Y la paternidad te despierta primero el miedo de cuando tenés un bebé recién nacido, de que le pase cualquier cosa. Le subía un poquito de fiebre y yo ya me iba con el auto corriendo a llevarlo a la guardia. Por favor, que no esté sano. No sé, duermen, no hacen ruido, estará bien, estará respirando. Todos los miedos que me pasaron con mis hijos recién nacidos, y también ahora, no sé, mi hija, una mujer adolescente, viendo, bueno, cómo están sus cambios físicos también, cómo ella se integra a la sociedad, los peligros que tiene también ser una mujer en ese sentido en la sociedad. Es decir, me despertaron un montón de emociones, pero una de las que más me molestan es el miedo. Y lo que yo aprendí con la paternidad es a expresar este miedo, incluso a mis hijos. Porque un poco lo que decías vos recién, Andrés, de que poder acompañar a nuestros hijos en sus emociones, también es poder empezar a reconocer uno las propias emociones. Esa educación emocional que no hemos tenido. Claro, yo llorar, yo mostrarles miedo, yo sentir preocupación, yo hablar con ellos y decirles, hoy tuve un mal día en mi trabajo, o vengo preocupado por estas cuestiones. Que en mi familia, mi papá, parecido a Felipe, como decías vos recién, muy tradicional, mi papá no sé qué le pasaba, si tenía mal día, si tenía buen día, él estaba siempre igual para el resto. Tal vez adentro tenía sus propios fantasmas, sus propias cosas, pero nadie se enteraba, porque él era hombre y no tenía que demostrar nada. Y un poco mi paternidad me invita todo el tiempo a correrme de ese lugar, me invita a yo por lo menos ser mucho más humano, mucho más, un poco como decías vos también, Seba, niño con ellos, ¿no? Y aprender juntos, aprender con ellos. Tengo 1000 anécdotas para contarles, tal vez no sé si les quiero contar todas hoy, pero una que se me ocurre ahora hace poquito fue un día que yo estaba también muy angustiado y estaba manejando, tenía que llevar a mis hijos a la escuela
estaba angustiado, pero estaba metiendo las lágrimas para adentro, y viene mi hija que me ve desde atrás, del asiento de atrás, y me dice, papá, ¿estás bien? Tuve que frenar el auto, y lágrimas, llanto, porque, bueno, era una cuestión familiar en la cual estaba atravesando una pérdida de alguien, y bueno, vino ella, me abrazó y me contuvo. Ella tenía 7, 8 años o más o menos, y yo estaba muy, muy mal, pero no me lo permitía. Ella me permitió decir, bueno, frená todo lo que estás haciendo, lleguemos tarde a la escuela, no pasa nada, tomate 5 o 10 minutos. No me lo dijo con todas estas palabras, sino que el preguntarme cómo estás y venir y darme un abrazo fue suficiente. Parece que eso es una anécdota que sintetiza mucho este aprendizaje de la paternidad y las emociones. Además, Lo que Mati, dijiste, porque voy que a, lleguen perdón, 5 minutos tarde a la escuela no es grave, es un día. Pero que tú puedas demostrarles a ellos que puedes llorar, que puedes expresar tristezas, es todo para ellos. Porque además, creo que a los hombres nos pasa mucho que, como estamos en Colombia, decimos capados emocionalmente. Desde que nacemos nos dicen no puedes llorar porque pareces una niña, y como que nos limitan. La única emoción permitida en el hombre es la ira. El hombre se puede poner bravo. Entonces es como rompemos ese patrón y enseñamos distinto, porque al final esas emociones son nuestras. Y si yo tengo un miedo de que a mi hija le pase algo, ese miedo es mío, no de mi hija. Pero si yo no lo expreso, si yo no le pongo nombre, si yo no trabajo, termina afectándola a ella. Porque entonces no la dejo salir. Porque entonces la limito mucho. Y hace mucho sentido lo que tú dices. Hay que expresarlo, hay que ponerle nombre y hay que liberarlo para que no le cortemos las alas a nuestros hijos por nuestras emociones reprimidas. yo voy a tomar un concepto clave respecto a lo mismo que estaban hablando y que es yo creo que el mayor, la mayor muralla que genera justamente en el tema que nosotros nos expresamos solamente a través de la ira y otras cosas, lo que nos genera ser padres, que está mezclado con el miedo y todo lo que hemos hablado, es la vulnerabilidad, el sentirnos vulnerables. Justamente de que le puede pasar algo, me puede pasar algo a mí, tal vez yo no soy capaz, si no soy proveedor, si no hago tal cosa, porque hay muchas expectativas de cómo uno debiese ser. Entonces, el ser padre también incide en el tema de qué tan vulnerable soy yo, qué tan vulnerable, y esa incomodidad, en muchos les cuesta lidiar con ella si no tienen con quién hablarlo, con quién conversarlo, y se va dando eso que va, lo mismo que tú comentabas de la experiencia, porque, por ejemplo, a mis hijos también yo lo que he aprendido como ejercicio, lloro, me enojo, les explico todo lo que me puede estar pasando, y muchas veces cuando les tengo que decir algo que obviamente no les va a gustar, porque una cosa es ser padre, bueno, llevarnos bien, pero también hay momentos en que hay que estar en las situaciones que a ellos no les gustan. Pero por lo menos a mí la forma que me ha salido más fácil de sobrellevarlo es decirles, ¿saben qué? A mí no me gusta tomar este rol pesado con ustedes, pero tengo que hacerlo por X, Y Z motivo, porque yo tengo este miedo, porque si haces esto va a ocurrir esto otro. Entonces el mismo hecho de conversar toda la situación, obviamente a su lenguaje, ellos también van entendiendo y van empatizando y van conectando. ¿Sabes qué? Mi papá, por ejemplo, ya en el caso de Mati dice, ya, no quiero dejarla salir, pero si le cuento, ¿sabes qué? Yo no te quiero dejar salir porque supe que ahí hubieron unos asaltos, pasó tal cosa. Ahora entiendo por qué mi papá no quiere que yo vaya a tal parte o que haga tal cosa, o tal vez podemos hacer algún consenso de ver cómo abordar para que esa situación sea en ambas partes por igual. Y poder conectar, que eso finalmente es lo que genera conexión, porque el hecho de ver a nuestros padres, en la mayoría de nuestros casos era como sin emociones, te dice, tú no puedes hacer esto. Uno siendo adolescente, niño, ay, qué pesado mi papá, porque entiendes, es justamente esa conexión con esa emoción de por qué te lo está diciendo, aquí quiere llegar eso, ya. Y como saltando un poco esa pregunta, lo que yo quería ver ya como un poco ir cerrando para que no se Sebas, nos pero alargue. antes de eso quiero proponer una dinámica. Y Dale. es porque estamos hablando de la vulnerabilidad del hombre como papá y que se transmite sobre todo desde el ejemplo. Arrancamos nosotros. ¿Qué nos está pesando hoy? Me parece. Y si De ahí quieres va a ser arranco la yo tomé, Dale. como lo decía Mati ahorita, tomé la decisión de estar presente para mis hijos, salí del mundo corporativo, y me estoy sacando unos emprendimientos adelante. Me fui de la ciudad donde vivía a otra ciudad para buscar un lugar mucho más conectado a la naturaleza en función del hogar, priorizándonos. Acaba de nacer mi segundo hijo hace menos de un mes y me siento
abrumadísimo, abrumado porque estoy llevando dos emprendimientos adelante, porque estoy teniendo una hija en plena etapa de exploración que necesita toda la atención y energía, un hijo recién nacido que también necesita muchos cuidados y una mujer que está todavía en plena dieta de cuarentena que también requiere muchos cuidados. Y me siento muy abrumado. He aprendido, como dice Mate, a pedir ayuda, pero también siento a veces que no soy suficiente y que no doy abasto y pasan los días y no he tenido tiempo casi que ni para ir al baño y me siento abrumado, pero también siento mucho miedo porque pues ya no tengo la seguridad financiera de tener un salario estable detrás del mundo corporativo. Ahora depende de lo que hagamos en los emprendimientos y si bien yo tomé la decisión de ser un padre presente para mi familia y por eso estoy acá y sé que es lo correcto, me entra el miedo de ¿y si se nos acaban los ahorros? ¿Qué va a pasar después? Y estoy navegando ese miedo de la estabilidad financiera de qué va a pasar futuro, más la abrumación del momento. Y así me siento hoy. Obviamente es gratificante y amo a mis hijos y no cambio las decisiones que he tomado por nada porque sé que es lo correcto, se siente, pero me siento abrumado y siento miedo. Gracias por compartir, Andrés. La verdad que yo entiendo mucho lo que nombrás en ese sentido, porque lo veo muy seguido. A mí lo que me está pasando hoy es un poco escucharte y escuchar esto en muchos de mis pacientes, en muchas familias. A mí lo que me pasa y que me preocupa realmente es ver esto, es ver la soledad de las personas, ver la soledad de las familias, que las familias están muy, muy solas. Me preocupa porque no, me siento muy impotente. Y esa es la sensación que quiero compartirles hoy. No sé cómo, en algún sentido, se puede empezar a cambiar algo de lo que veníamos charlando hoy, de cómo la sociedad se piensa, cómo la sociedad actúa. Escucho así como contabas vos recién de esta situación personal. Yo por suerte no estoy en esa situación, pero sí la veo lamentablemente cotidianamente. Y por eso yo creo que no es por nada que estamos acá en esta tribu papás, en esta fogata de hoy, trayendo a quemar un poco nuestras emociones, nuestras sensaciones, justamente, entre otros. No sé si hay soluciones a lo que vos nombrabas, pero sí hay escuchas y creo que eso es un montón, pero a veces mi sensación es, tendría que ser más. Y esa es como mi impotencia queriendo llevar ese puesto a medio mundo y cambiando un poco la realidad y tengo que bajar un poco esa ansiedad. Así que bueno, Gracias, esa es Mati, mi qué lindo. sensación. Feli. Dándole vueltas, ¿qué sensación vulnerable escojo de todas las que siento ahorita? Pero eso es importante, identificar que no solamente es una, hay más de una. Mira, mientras tú estás en esa, a mí me ha pasado que la vulnerabilidad es justamente, de repente, a pesar de que nosotros queremos romper el ciclo respecto a situaciones que vienen por generación o cultural, igual te llegan a pesar de, oye, yo tengo que ser el pilar que tiene que estar firme, que tiene que estar presente. ¿Qué me pasa si yo me caigo? No puedo darme ese lujo porque tengo a mis hijos, tengo a mi pareja, tengo a mi familia, y que efectivamente, como dijeron, está el tema de que cada día, como ha sido construida la sociedad, estamos teniendo todos menos redes de apoyo, y estamos todos más solos, como lo dijo Mati. Entonces, instancias como estas son súper necesarias de conversar como lo hacemos ahora, como se hace en la comunidad de la tribu, tanto en el foro como en el grupo WhatsApp, que de poder abrirnos y decir, oye, ¿sabes qué? Alguien sabe dónde puedo encontrar tal cosa porque no sé qué voy a hacer. O que alguien simplemente te escuche y decir, ¿sabes qué? Hoy día me duele de que le grité a mi hijo y no es lo que quería hacer. O me fue mal en la pega y todo, y alguien que te escuche, alguien que te entienda, y no necesariamente en temas de crianza, también en temas del día a día. Sí. El hecho de ser padres tampoco nos coarta de otras cosas, es decir, el ser papá, pero tener la visión de, por ejemplo, ya, voy a ir a jugar a la pelota, por ejemplo, que la mayoría de los hombres, pero saber de que si antes cuando no era padre iba a jugar a la pelota, por poner el caso, estoy poniendo que es como lo más habitual, ya, 2, 3 veces a la semana, y me desligaba, me desconectaba, como decían, ahora no. Ahora pueda ir a jugar una vez a la pelota a la semana, o tal vez cada 2 o 3 semanas, y en ese momento también puede interrumpirse o puede suspenderse el último minuto porque tengo que ir a ver a mi hijo que algo le pasó, o en pleno partido, ¿sabes qué? Mi pareja necesita de mí en ese momento, y estar como tal cual dijo Andrés, estar eternamente conectado
con el foco, pero buscar de que se puede complementar esas cosas y también verlo con otros padres que pueden tener otro tipo de aficiones. Sí. Y al seleccionando de la lista, yo creo que lo que más he estado pasando ahorita ha sido como una especie de pesar. Ha venido a mí como una sensación de pesar, pero un pesar ambivalente. Yo después de 7 años, mi hija mayor tiene 7 años, después de 7 años empecé ahora un trabajo a tiempo completo de 40 y tantas horas a la semana como médico en la Secretaría de Salud Federal aquí en México. Yo me rehusé, decidí no meterme a este mundo en la medicina porque es exageradamente demandante en tiempo, ¿no? Yo sé mi prioridad y yo conscientemente tomé la decisión de no. Entonces, ahora que estoy entrando, pues entro como con un retraso en mi carrera, por así decirlo, comparando a mis amigos de mi generación que ahorita ya están, no sé, directores de un hospital de alta especialidad en fulano, no sé, haciendo en otro país especializaciones, etcétera, ¿no? Y yo viendo que estoy como de alguna manera empezando, y empieza como un pesar de, ojo, a lo mejor estoy muy grande para empezar a buscar esa estabilidad financiera que busqué o no, pero luego empiezo a pesar las cosas que yo he dejado atrás. Yo he sido alguien que ha pasado por temporadas en donde me he enfocado y me he dedicado tiempo completo a cosas que después he podido soltar porque sé que no quiero seguir ahí y porque quiero buscar algo nuevo, pero me he dado cuenta que he dejado cosas que me han pesado mucho, cosas que yo juré que iba a hacer en mi vida y que yo volteo página y lo dejo todo atrás. Así, mi esposa es lo que me ha dicho, tienes una cualidad de que tú puedes pasar página y eso se borró como si no existiera, pero me he dado cuenta que yo he borrado y dejé que ya no existieran cosas que eran pasiones mías y cosas que ahorita con mis hijos están volviendo a renacer en sus intereses y que yo lo veo como, oh, me está generando un pesar en el Felipe que era antes, saber que es un Felipe que ya no existe, que es un Felipe que mis hijos no van a conocer y es un Felipe que tenía sueños que conscientemente corté, pero me doy cuenta que me pesa. Y ahorita entro, por ejemplo, a trabajar tiempo completo y me pesa el estar un poco más fuera de la vida de mis hijos, aunque sé que es algo temporal, o sea, todo yo lo estoy compensando, estoy haciendo la sala, pero es ese pesar como de la vida que yo dejé antes, los sueños que dejé antes, como hoy están cayendo como en peso, pues en mi conciencia, no están cayendo como en mi vida, mi realidad estoy dándome cuenta. Esta vida, la paternidad, yo voy a decir lo que es una ofrenda, no es un sacrificio. No, yo nunca lo quiero ver como un sacrificio. Me sacrifiqué por ti. Estoy ofrendando mi vida, lo más valioso que tengo, mi tiempo, en lo que para mí es más importante, que son mis hijos. Pero sí reconozco, en ese pesar me doy cuenta que veo la importancia que ellos tienen para mí. Entonces es como algo agridulce. No sé si lo puedo explicar. Al ver lo que me pasa, al ver lo que me cuesta, pero verlos a ellos, verlos el vínculo que tienen conmigo, o sea, me hacen ver que, o sea, vale la pena absolutamente, pero sí soy consciente y quiero poder sentir ese dolor de alguna manera. Ese sentimiento de no cambiarías nada de lo que has hecho, pero el que hubiera pasado sí, con la nostalgia de... Y que sí me duele. Sí me duele haber dejado cosas. Todo esto que vos nombrás es amor, digamos. Todos los amores y todas las pasiones también tienen su sensación de ambigüedad, de ambivalencia, ¿no? Esa ambivalencia tiene que ser así, es lo más humano que nos pasa siempre. Siempre esa sensación de amor y al mismo tiempo, bueno, hay momentos donde también tus hijos te saturan. Si estamos todo el día, como nos ha pasado a muchos en pandemia, quienes hemos tenido hijos y hemos vivido la pandemia al mismo tiempo, sabemos que es muy difícil. Pero entonces esa ambivalencia, para mí al revés, es una buena señal de salud, es una buena señal de amor y de cariño que también tenés para tus hijos. Sí. Ya, para ir cerrando, porque nos podemos alargar horas y horas de esto, la pregunta, para poder ir ya englobando el tema, de eso, ¿cómo cuidan la relación mientras crían? ¿La relación de pareja? Exactamente, la relación de pareja. Es pregunta de examen, de titulación. Pero breve, para que no... Es imposible, no, mentira. Yo voy a decirlo rápido y sencillo. Para mí, es yo servir. Eso ha sido el mantra, si quieres ponerlo, pero ha sido como mi premisa. Yo quiero servirle. Y
me ha pasado, porque, ¿y por qué no es recíproco, no? Yo soy alguien que yo me puedo entregar y hacer servicial en exageración, pero me he dado cuenta de eso. Yo conscientemente servir lo más que pueda siempre a ella, y eso trae como un vínculo especial y luego es como un vaivén en esta, pero yo ¿qué puedo hacer para servirle? ¿Yo qué puedo hacer cuál es el extra que yo puedo hacer? Y sin enfocarme si es igual o si es diferente o si yo quisiera que fuera de otra forma de su lado. Es como yo voy a servirle con ese amor lo mejor que pueda y lo más que pueda. Seba, yo tengo un mantra distinto al de Feli y es: los hijos se van a ir de la casa. Y si uno hace bien la tarea, se van a ir más pronto que tarde. ¿Quién queda? La pareja. Exacto. Eso es lo que queda, si uno lo maneja bien. Uno. Y dos es, los hijos necesitan una pareja estable. Si la pareja es disfuncional, es mejor para los hijos que se separen. Pero más allá de eso yo sigo decidiendo estar con mi pareja. Porque la amo y porque sé que tenemos todavía un recorrido grande por andar y porque aprendo mucho de ella y porque aprendo de mí estando con ella. Y entonces estos son solo mantras, pero ya entrados en la acción, ¿cómo lo hago? Tengo mucho para aprender todavía, sobre todo en este momento de la vida que les conté, pues está siendo un poco complejo, pero yo creo que la primera y la más importante para mi relación es ser vulnerable, que era un poquito lo que hablábamos, es que yo le pueda decir a ella: tengo miedo, o estoy súper ansioso, o estoy muy triste, y que ella me pueda sostener, así como en viceversa, porque normalmente no está bien que un hombre le diga esto a la mujer, socialmente no es aceptado, porque el hombre, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, el hombre tiene que ser el pilar, la roca, y si el hombre, pues, y de hecho hay una frase que oí en estos días que me pareció horrible, y es que si un hombre tiene un problema y se lo cuenta a la mujer, ya no tiene un problema sino tiene dos. Nosotros estamos rompiendo ese ciclo y tengo un problema, te lo pongo sobre la mesa porque necesito que entiendas por lo que estoy pasando y viceversa. No para que lo soluciones, solo para que sepas por lo que estoy pasando y me sostengas. Y viceversa, y eso nos ha unido mucho más como equipo. Y hay una segunda regla que tenemos, que en este momento estamos rediseñándola por la llegada del segundo hijo, y es que tenemos que tener por lo menos una cita al mes los dos. Sorpresa. Y entonces este mes lo organizo yo, la siguiente ella. Y hay una que estamos intentando organizar y es una tarde a la semana, un día al mes, una semana al año, dedicado a la pareja. Ahí vamos como lo construimos. Mira, tomo mucho lo que dice Andrés, me hiciste acordar. Yo voy a decir solo dos cositas. Una, poner un tiempo para pasar en pareja. Pero antes de eso, me parece fundamental separar que está la pareja parental, es decir, la pareja que cuida, que cría, que somos pareja, pero para nuestros hijos, es decir, incluso cuando nos separamos, o si nos separásemos, ¿no? Tenemos que seguir siendo equipo para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y después está la pareja amorosa, la pareja sentimental, aquella que, no sé, elegimos estar con ella, o en mi caso yo elegí estar con mi pareja porque la amo, porque me hace muy bien. Tener tiempo para estar juntos y trabajar en ambas cosas, pero sobre todo para la pareja sentimental, a mí me hace muy bien. No sé si es la regla para todos, ni debería servir para todos. Y tenemos instaurado una vez por semana, ponemos en una agenda, como si tuviéramos una agenda de un médico, turno de algo, una vez por semana, tal hora, de tal hora a tal hora, no hay nada. Solamente ella y yo nos charlamos, nos peleamos, vamos a caminar, almorzamos algo rico, nos tenemos un tiempo para nosotros. Y generalmente eso es cuando nuestros hijos están al cuidado de alguien más, como por ejemplo la escuela. Porque podemos tener otros horarios nosotros. Pero con todo esto lo que yo quiero decir que me parece fundamental es la empatía. El yo ponerme en el lugar de ella y ella construir tal vez la posibilidad de ponerse en mi lugar es fundamental. Sin esa empatía no construimos nada nosotros, por lo menos. Cuando estamos en veredas diferentes, como se dice, podemos estar en el mismo lugar, pero en veredas diferentes y vemos las cosas distintas y vemos al otro como alguien que nos pone obstáculos, alguien que, ella se reservó tiempo y lugar y yo no, y ella hace esto y yo no, y viceversa, y esa sensación de enemistad crece. En cambio, cuando podemos ponernos en el mismo lugar, esa construcción de empatía baja, no solo el enojo, la virulencia a veces de ciertas cuestiones,
sino que permite incluso proponerle, como decías vos, Andrés, contarle cómo te sentís y que el otro te sienta también en ese sentido. Sí. Ya, por mi lado, es una mezcla de lo que conversaban. Preocuparse de la pareja padres y pareja sentimental. Es decir, en mi caso particular, la clave ha sido recordar que comenzamos siendo pololos, novios, dependiendo de cada país, y nunca olvidarnos de eso, y seguir manteniendo, buscar ese reconquista en el día a día, de hacernos gestos románticos, aunque sean de lo más pequeño, pero siempre mantener eso, para no olvidarse que, tal cual dijo Andrés, el día de mañana nuestros hijos se van a ir y quien se va a quedar va a ser nuestra pareja, vamos a ser nosotros. Así que les agradezco la conversación, chicos. Podemos seguirla nuevamente en otra oportunidad, porque si para cerrar, no, no es fácil, claro, no es fácil cuidar no la es pareja. fácil. Si fuera fácil, No es fácil. no sería el reto para nosotros. Exacto. Así que, Diga, muchachos, gracias por acompañarnos en la fogata. Si algo de la conversación resonó, por favor, compártanlo. Puede que haya otro hombre o padre que necesite escuchar exactamente esto hoy. Y si te dejó pensando, mejor todavía, porque las conversaciones que más nos transforman suelen empezar mucho después de que termina la conversación. Posiblemente nosotros vamos a seguir hablando por otras formas, por la misma comunidad, entre otras situaciones. Así que los invito a vernos en el próximo, aquí en la fogata, y nos vemos la próxima. Y feliz Día del Padre para todos. Exactamente, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. ¿Algo más que aportar alguno? Gracias. Que comenten, que se suscriban, que entren a tribupapás.com y que formen parte también de la fogata cotidiana que tenemos ahí, y que seguramente estas fogatas las vamos a seguir repitiendo, ¿no, Seba? Así es, la vamos a seguir repitiendo, y tal cual dijo, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, mismo YouTube, entre otras. Tenemos todas nuestras redes, así que ahora estamos full comenzando esta conversación, y que felices de que estemos acá en esta instancia que pasó volando el tiempo. Paso volando. Gracias. Queremos escucharlos. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chau. Gracias por acompañarnos en la fogata. Si algo de esta conversación resonó contigo, compártelo. Puede que haya otro hombre o padre que necesite escuchar exactamente esto hoy. Y si te dejó pensando, mejor todavía, porque las conversaciones que más nos transforman suelen empezar mucho después de que termina la conversación. Nos vemos el próximo, aquí en la fogata. Hasta la próxima.